Mateo capítulo 22. La fiesta de bodas. Una vez más, Jesús les puso un ejemplo a los sacerdotes, a los líderes judíos y a los fariseos. En el reino de Dios pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo. El rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta, pero los invitados no quisieron ir. Entonces, el rey envió a otros sirvientes con este mensaje: la comida ya está lista. He mandado preparar la carne de mis mejores becerros. Vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso, y cada uno se fue a hacer otras cosas. Uno fue a ver sus terrenos, otro fue a atender sus negocios, y los otros agarraron a los sirvientes del rey y los mataron a golpes. El rey se enojó mucho y envió a sus soldados para que mataran a esos invitados y quemaran la ciudad donde vivían. Luego, el rey dijo a sus sirvientes: la fiesta de bodas está lista, y aquellos invitados no merecían venir. Vayan por las calles e inviten a todos los que encuentren para que vengan a la fiesta de la boda. Los sirvientes fueron a las calles de la ciudad e invitaron a muchas personas, unas malas y otras buenas. Y así, el salón de la fiesta se llenó de invitados. Cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta y le dijo: oye tú, ¿cómo hiciste para entrar si no estás vestido para la fiesta? Pero él no contestó nada. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad. Allí la gente llora y rechina los dientes de terror. Esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Una trampa para Jesús. Un día, los fariseos se reunieron y decidieron ponerle una trampa a Jesús para hacer que dijera algo malo. Mandaron a algunos de sus seguidores junto con unos partidarios del rey Herodes para que dijeran a Jesús: Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú le enseñas a la gente que debe obedecer a Dios en todo. No te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque tú no hablas para quedar bien con ellos. Dinos ahora, ¿qué opinas? ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma o no? Pero como Jesús conocía las malas intenciones que tenían, les dijo: Hipócritas, ¿por qué quieren ponerme una trampa? Muéstrenme una de las monedas que se usan para pagar el impuesto. Entonces le trajeron una moneda de plata. Y Jesús les preguntó: ¿de quién es la cara dibujada en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito? ¿Del emperador romano? Pues denle al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos quedaron asombrados al escuchar la respuesta y se fueron. Los saduceos hablan con Jesús. Ese mismo día, unos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos no creían que los muertos pueden volver a vivir, y por eso le preguntaron: Maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos le pertenecen al hermano muerto y llevan su nombre. Pues bien, aquí vivieron una vez 7 hermanos. El hermano mayor se casó y tiempo más tarde murió sin tener hijos. Entonces el hermano que seguía se casó con la mujer que dejó el mayor. Pero tiempo después, también él murió sin tener hijos. Con el tercer hermano pasó lo mismo. Y así pasó con los 7 hermanos. Finalmente murió la mujer. Ahora bien, cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposa esta mujer si estuvo casada con los 7? Ustedes están equivocados. Ni saben lo que dice la Biblia ni conocen el poder de Dios. Cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir,
Nadie se va a casar, porque todos serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto a si los muertos vuelven a vivir, ustedes pueden leer en la Biblia lo que Dios le dijo a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios, todos ellos están vivos. Al oír las enseñanzas de Jesús, la gente que estaba allí se quedó asombrada. Los dos mandamientos más importantes. Cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se reunieron y fueron a ver a Jesús. Uno de ellos, que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso ponerle una trampa y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? El primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo tu corazón, es decir, con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese, y dice así: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. La pregunta acerca del Mesías. Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó: ¿a qué familia pertenecerá el Mesías? A la familia del rey David. Sí. Con la ayuda del Espíritu Santo, David escribió: Dios le dijo a mi Señor el Mesías: siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. A ver, explíquenme. Si el rey David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Nadie pudo responderle a Jesús. Y desde ese momento, ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mateo capítulo 23. Advertencias de Jesús. Tiempo después, Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos: Los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa, para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros. Ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Qué mal les va a ir. Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley: Qué mal les va a ir, hipócritas. Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. ¡Qué mal les va a ir, hipócritas! Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. ¡Qué mal les va a ir! Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo cómo obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos saben cómo hacerlo.
Enseñan que si una persona jura por el templo que cumplirá una promesa, la puede romper. Pero que si jura por el oro del templo, entonces sí está obligada a cumplirla. Ustedes no saben nada, son unos tontos. ¿No ven que el templo es más importante que el oro y que el templo hace que el oro sea valioso ante Dios? También enseñan que si una persona jura por el altar del templo, entonces la promesa se puede romper. Pero que si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces está obligada a cumplir la promesa. Ignorantes. El altar de Dios es más importante que la ofrenda y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. Cuando una persona promete algo y jura por el altar del templo que lo cumplirá, está jurando no solo por el altar, sino también por todo lo que hay sobre el altar. Y si alguien jura por el templo, no solo está jurando por el templo, sino también por Dios que vive allí. Si jura por el cielo, también jura por Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. ¡Qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos! ¡Hipócritas! Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos. Pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley. Ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas 3 cosas, sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Ustedes como líderes no saben nada. Cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que, al beber vino, sacan el mosquito pero se tragan el camello que hay en el vino. ¡Qué mal les va a ir, hipócritas! Parecen buena gente, pero en realidad son malos. No ayudan a nadie y roban a los demás. ¡Tontos! Sean buenos de verdad, porque si no lo hacen, serán como un vaso o un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Pero si el vaso o el plato se limpian por dentro, todo estará limpio de verdad. ¡Qué mal les va a ir! Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco que por fuera se ve limpia, pero por dentro está llena de huesos y suciedad. ¡Pobrecitos de ustedes! ¡Qué mal les va a ir, hipócritas! Construyen monumentos para recordar a los profetas muertos y ponen adornos en las tumbas de las personas buenas. Dicen que si hubieran vivido en aquel tiempo, no habrían estado de acuerdo con los que mataron a los profetas. Pero en realidad, demuestran ser iguales a ellos. ¡Terminen pues de hacer lo que ellos comenzaron! Ustedes son unos mentirosos y unos malvados. Son tan malos como el veneno de una serpiente. No se escaparán de ir al infierno. Yo les enviaré profetas, sabios y maestros, pero algunos de ellos ustedes los matarán o los clavarán en una cruz. A otros los golpearán en las sinagogas y a otros los perseguirán por todas las ciudades. Por eso serán culpables de la muerte de toda persona buena en el mundo, comenzando por la muerte de Abel hasta terminar con la muerte del profeta Zacarías, que era hijo de Berequías. A este profeta lo mataron entre el templo y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todos ustedes serán castigados por esto. Jesús llora por la gente de Jerusalén. Gente de Jerusalén. Gente de Jerusalén. Ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos, como la gallina que cuida a sus pollitos debajo de sus alas. Pero ustedes no me dejaron. Su templo quedará abandonado. Les aseguro que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan: bendito sea el Mesías que viene de parte de Dios. Mateo capítulo 24. El templo será destruido. Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces Él les dijo: ¿Ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos serán destruidos,
Ni una sola pared quedará en pie. Prepárense para el fin. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó. Y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten. Esas cosas pasarán. Pero todavía no será el fin del mundo. Porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y lo odiará. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todo seguidor mío que confíe en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Una señal para huir. Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo: El que oiga esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día el ídolo horrible de la destrucción estaría en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan. Los que estén en la región de Judea, que corran hacia las montañas. El que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no vaya a su casa a buscar ropa. Las mujeres que en ese momento estén embarazadas van a sufrir mucho. Pobrecitas de las que tengan hijos recién nacidos. Oren a Dios y pídanle que esto no suceda en tiempo de invierno o en un día de descanso, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca, desde que Dios creó el mundo hasta ahora, la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día, y jamás volverá a sufrir así. Dios ama a quienes Él ha elegido, y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirían. Si en esos días alguien les dice: miren, aquí está el Mesías, o allí está el Mesías, no le crean, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas, y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Ya antes les había dicho a ustedes que si otros vienen y les anuncian: el Mesías está en el desierto, no vayan. Y si les dicen: el Mesías está escondido allí, no lo crean. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, allí hay un cuerpo muerto. Así será cuando yo venga. Todos lo sabrán. El regreso del Hijo del Hombre. Cuando pase ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán y temblarán los poderes que están en el cielo. Entonces todos verán en el cielo una señal que indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. Y todos los países del mundo temblarán de miedo cuando me vean venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria. Y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta para que reúnan a mis seguidores. La lección de la higuera. Aprendan la enseñanza que da la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo.
Les aseguro que todo esto pasará antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco yo lo sé. Solo Dios, mi Padre, lo sabe. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé, que seguía comiendo, bebiendo y casándose hasta el momento mismo en que Noé entró en el gran barco. Y luego vino la inundación. La gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. Si en ese momento hay 2 hombres trabajando en el campo, me llevaré a uno y dejaré al otro. Si 2 mujeres están moliendo granos, me llevaré a una y dejaré a la otra. Por eso estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entre. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Los sirvientes. ¿Quién es el sirviente responsable y atento? Es aquel a quien el amo deja encargado de toda su familia para darles de comer a su debido tiempo. ¡Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes! Les aseguro que el dueño lo pondrá a administrar todas sus posesiones. Pero supongamos que un sirviente malo piensa: mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver. Y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con borrachos. Cuando vuelva su amo, en el día y la hora en que menos lo espera, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorará y rechinará los dientes de terror. Mateo capítulo 25. Las 10 muchachas. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió una noche en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos: ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables: «Dennos aceite del que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando». Las 5 responsables contestaron: «No tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo». Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces, las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron: «¡Señor! ¡Señor! ¡Ábranos la puerta!». Pero el novio les contestó: «No sé quiénes son ustedes, no las conozco». Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Los 3 empleados. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez con un hombre que decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido 5,000 monedas hizo negocios con ellas y logró ganar otras 5,000. El que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 monedas fue y las escondió bajo tierra. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5,000 monedas, se las entregó junto con otras 5,000 y le dijo: «Señor, usted me dio 5,000 monedas, y aquí tiene otras 5,000 que yo gané». El hombre le dijo: «Excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti.
Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Después llegó el empleado que había recibido 2,000 monedas y le dijo: Señor, usted me dio 2,000 monedas y aquí tiene otras 2,000 que yo gané. El hombre le contestó: Excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Por último, llegó el empleado que había recibido 1,000 monedas y dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1,000 monedas. El hombre le respondió: Eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Al volver, yo recibiría el dinero que te di más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes: Quítenle a este las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000. Porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará. Pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo afuera, a la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo que llorará y rechinará los dientes. El juicio final. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso rodeado de mis ángeles y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha, y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos: Mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa, o te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? ¿No recordamos que estuvieras enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado? Yo, el rey, les diré: Lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si me lo hubieran hecho a mí. Luego les diré a los malos: Aléjense de mí. Dios tiene solo cosas malas para ustedes. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron que ponerme. Estuve enfermo y en la cárcel, y no fueron a verme. Ellos me responderán: Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo o en la cárcel. Por eso no te ayudamos. Entonces les contestaré: Como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Mateo capítulo 26. Un plan contra Jesús. Cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a sus discípulos: Ustedes saben que dentro de 2 días se celebrará la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta, yo, el Hijo del Hombre, seré apresado y moriré clavado en una cruz. En esos días, los sacerdotes principales y los líderes del país se reunieron en el palacio de Caifás, que era jefe de los sacerdotes.
Todos ellos se pusieron de acuerdo para ponerle una trampa a Jesús, apresarlo y matarlo. Pero algunos decían: No hay que hacerlo durante la fiesta para que la gente no se enoje contra nosotros ni se arme un gran alboroto. Una mujer perfuma a Jesús. Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. La mujer se acercó a Jesús y derramó el perfume sobre su cabeza. Los discípulos se enojaron y dijeron: ¡Qué desperdicio! Ese perfume pudo haberse vendido y con el dinero hubiéramos ayudado a muchos pobres. Claro que sí. Jesús los escuchó y enseguida les dijo: No critiquen a esta mujer. Ella me ha tratado con bondad. Siempre habrá gente pobre cerca de ustedes, pero muy pronto ya no estaré aquí con ustedes. Esta mujer echó perfume sobre mi cabeza sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que esto que ella hizo se recordará en todos los lugares donde se anuncien las buenas noticias de Dios. Judas traiciona a Jesús. Ese mismo día, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo: ¿Cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Y desde ese momento, Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Una cena inolvidable. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. El maestro dice: yo sé que pronto moriré, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa, con mis discípulos. Los discípulos fueron y prepararon todo, tal y como Jesús les mandó. Al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían, Él les dijo: Uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno de ellos le dijo: Señor, no estarás acusándome a mí, ¿verdad? ¿O a mí? ¿O a mí? ¿O a mí? El que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese va a traicionarme. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, ¿hablas de mí? Tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: Beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Después,
cantaron un himno y se fueron al monte de los Olivos. Pedro promete no dejar a Jesús. Cuando llegaron al monte de los Olivos, Jesús les dijo a los discípulos: Esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: heriré al pastor y las ovejas huirán por todos lados. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Tampoco yo, maestro. Yo no. maestro. Jesús ora con mucha tristeza. Después, Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Quédense aquí, mientras yo voy allí a orar. Sí, Señor. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: Estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Sí, Señor. Sí, Jesús se alejó un poco de ellos. Se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento. Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: Señor. ¿No han podido quedarse despiertos conmigo ni una hora? No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿Siguen descansando y durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Los enemigos apresan a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado. Judas ya les había dicho: Al que yo bese, ese es Jesús. Arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo: Hola, maestro. Amigo, ya que estás aquí, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres arrestaron a Jesús. Entonces, uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada
y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo: guarda tu espada, porque al que mata con espada lo matarán. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre, y de inmediato me enviaría más de 12 ejércitos de ángeles para defenderme? Deja que las cosas pasen como están sucediendo ahora. Solo así puede cumplirse lo que dice la Biblia. ¿Por qué han venido con cuchillos y palos como si yo fuera un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. El juicio contra Jesús. Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio. Allí se sentó con los guardias para no perderse de nada. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio de Caifás, el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los maestros de la ley y los líderes del pueblo. Los sacerdotes principales y todos los de la Junta Suprema buscaban gente que mintiera contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Sin embargo, aunque muchos vinieron con mentiras, no pudieron condenarlo. Por fin, hubo dos que dijeron: Este hombre dijo que es capaz de destruir el templo de Dios y de construirlo de nuevo en 3 días. El jefe de los sacerdotes dijo a Jesús: ¿Oíste bien de qué te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió nada. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo: Dinos por Dios, ¿quién vive para siempre? Si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y déjame decirte que dentro de poco tiempo, ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes desgarró la ropa para mostrar su enojo. ¿Qué les parece? Ha insultado a Dios y ustedes mismos lo han oído. Ya no necesitamos más pruebas. Entonces, algunos le escupieron en la cara y otros lo golpearon. Aún otros le pegaban en la cara y le decían: ¡Mesías! ¡Adivina quién te pegó! Pedro niega conocer a Jesús. Mientras sucedía todo esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto, una sirvienta se le acercó y le dijo: Tú siempre estabas con Jesús, el de Galilea. Eso no es cierto. No sé de qué me hablas. Pedro salió por la puerta del patio, pero otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban allí: Este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret. Les juro que no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. ¡Hablas como los de Galilea! Ya les dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento, un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y
y se echó a llorar con mucha tristeza. Mateo capítulo 27. Jesús en el palacio de Pilato. Al amanecer, todos los sacerdotes principales y los líderes del país hicieron juntos un plan para matar a Jesús. Lo ataron, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Judas muere. Cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país. Les devolvió las 30 monedas de plata. No. Y les dijo: He pecado contra Dios porque entregué a Jesús y Él es inocente. ¿Y eso qué nos importa? ¡Es problema tuyo! Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los sacerdotes principales recogieron las monedas y dijeron: Estas monedas son el precio de la vida de un hombre. La ley no nos permite que las pongamos en la caja de las ofrendas. Entonces decidieron comprar con ese dinero el terreno conocido como Campo del Alfarero para enterrar allí a los extranjeros. Por eso, aquel terreno se conoce con el nombre de Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. La gente de Israel puso el precio que se pagó por la vida de aquel hombre: 30 monedas de plata. Y ellos tomaron las monedas y compraron el campo del alfarero como Dios me lo había ordenado. Jesús y Pilato. Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, éste le preguntó: ¿Eres en verdad el rey de los judíos? Tú lo dices. Los sacerdotes principales y los líderes del país acusaban a Jesús delante de Pilato, pero Jesús no respondía nada. Pilato le preguntó: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Y como Jesús no respondió nada, el gobernador se quedó muy asombrado. Que lo claven en una cruz. Durante la fiesta de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Jesús Barrabás. Pilato le preguntó a la gente que estaba allí: ¿A quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pilato preguntó esto porque sabía que por envidia los sacerdotes principales y los líderes acusaban a Jesús. Mientras Pilato estaba juzgando el caso, su esposa le mandó este mensaje: No te metas con ese hombre porque es inocente. Por causa de él, anoche tuve un sueño horrible. Mientras tanto, los sacerdotes principales y los líderes convencieron a los que estaban allí para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntarle al pueblo: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? ¡A Barrabás! ¿Y qué quieren que haga con Jesús, a quien llaman el Mesías? ¡Que muera en una cruz! Díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre? ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera!
que ya no le hacían caso y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso. Entonces mandó que le llevaran agua. Se lavó las manos delante de la gente y dijo: Yo no soy culpable de la muerte de este hombre. Los culpables son ustedes. Nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Pilato puso en libertad a Barrabás. Luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y que después lo clavaran en una cruz. Todos se burlaron de Jesús. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Allí desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo. Le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupían y con la misma vara que le habían dado le pegaban en la cabeza. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para clavarlo en la cruz. ¡Rey de los judíos! Los soldados salieron con Jesús. En el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene, y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron vino mezclado con una hierba amarga, la cual servía para aliviar los dolores. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. También colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: "Este es Jesús, el Rey de los Judíos". Junto con Jesús clavaron también a 2 bandidos y los pusieron uno a su derecha y el otro a su izquierda. Luego, los soldados se sentaron para vigilarlos. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole: Tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. ¡Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz! También los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo
Se burlaban de él. Decían: Este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el rey de Israel. Pues que baje de la cruz y creeremos en él. Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios. Pues si en verdad Dios lo ama, ¡que lo salve ahora! Y también insultaban a Jesús los bandidos que fueron clavados a su lado. Jesús muere. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora, Jesús gritó con mucha fuerza: ¡Elí! ¡Elí! ¡Lema sabactani! Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Está llamando al profeta Elías. Uno de ellos buscó enseguida una esponja, la empapó con vinagre, la ató en el extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Los demás que observaban le dijeron: ¡Déjalo! Vamos a ver si Elías viene a Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento, la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto, volvieron a vivir. Después de que Jesús resucitó, esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio. El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba. Temblando de miedo, dijeron: Es verdad. Este hombre era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Ellas habían seguido y ayudado a Jesús durante su viaje desde Galilea. Entre esas mujeres estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la esposa de Zebedeo. El entierro de Jesús. Al anochecer, un hombre rico llamado José se acercó al lugar. Era del pueblo de Arimatea y se había hecho seguidor de Jesús. José le pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en una tumba. Era una tumba nueva que hacía poco tiempo él había ordenado construir en una gran roca.
José tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande y se fue. Frente a la tumba se quedaron sentadas María Magdalena y la otra María. El día siguiente era sábado, el día de descanso de los judíos. Los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos de que cuando ese mentiroso de Jesús aún vivía, dijo: 3 días después de que me maten, resucitaré. Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el Mesías. Para que no pase esto, ordene usted que unos guardias vigilen cuidadosamente la tumba hasta después del 3er día. Ustedes tienen soldados a su servicio. Vayan y protejan la tumba lo mejor que puedan. Entonces, ellos fueron a la tumba y ataron la piedra que tapaba la entrada para que no se moviera. También dejaron allí a los soldados para que vigilaran. Mateo capítulo 28. Él está vivo. El domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. De pronto, hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. ¡Oh, Señor! El ángel les dijo a las mujeres: No se asusten. Yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí. Ha resucitado tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora, vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que Él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. Las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron, y enseguida corrieron a darles la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces, Jesús les dijo: No tengan miedo. Corran a avisarles a mis discípulos para que vayan a Galilea. Allí me verán. La mentira que contaron los soldados. Las mujeres fueron a buscar a los discípulos. Mientras tanto, algunos de los soldados que cuidaban la tumba regresaron a la ciudad. Allí les contaron a los sacerdotes principales todo lo que había pasado. Entonces, los sacerdotes y los líderes del país decidieron pagarles mucho dinero a los soldados para que no dijeran lo que en verdad había sucedido. Les dijeron: Vayan y digan a la gente que los discípulos de Jesús vinieron por la noche, cuando ustedes estaban dormidos, y que se robaron el cuerpo de Jesús. Si el gobernador llega a saber esto, nosotros hablaremos con él, y a ustedes no se les culpará de nada. Los soldados aceptaron el dinero
y le contaron a la gente lo que los sacerdotes principales les habían indicado. Esta misma mentira es la que se sigue contando entre los judíos hasta el momento de escribir esta historia. La misión de los discípulos. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para que gobiernen todo el universo. Ustedes, vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo.